Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Bueno, empezamos con penal, los supuestos prácticos de derecho penal. 10 temas, a cuál más importante, ¿no? Sobre todo temas 9 y 10 de derecho procesal. Pero bueno, ya los iremos viendo poquito a poco. Recordar que no tenéis que ser como la gaseosa o como una bebida de estas, como el Red Bull, ¿sabes? De esto, de efecto inmediato, instantáneo, con mucha ebullición, pero después se queda en agua de borraja. Esto no se trata de eso, no se trata de intensidad, se trata de constancia. Aquí hay que ser muy constante todos los días de estudio, ¿vale? Es fundamental. La constancia es vuestra mejor aliada. Bueno, pues vamos con este supuesto práctico. En uno de los centros penitenciarios de Madrid, los servicios médicos han detectado los siguientes casos clínicos. Caso clínico de Abel. Abel ha sido diagnosticado de una grave enfermedad hepática de carácter grave e incurable que requiere de continuados y especializados cuidados médicos que difícilmente se pueden prestar en prisión si no es con continuas salidas al hospital. Hay cierto riesgo, aunque no muy probable, en el próximo año, de que se produzca una situación crítica que no pueda ser atendida de forma adecuada en la enfermería de la prisión y la salida al hospital no se pueda producir con la urgencia necesaria para salvar su vida. El informe médico concluye que con un tratamiento adecuado la esperanza de vida sería superior a 5 años. Supuesto B, de Balbino. Hay dos internos. Este interno cumple una condena de 10 años por delito contra la libertad sexual de una persona menor de 13 años, de la que solo ha cumplido 3 años. Ha sido diagnosticado de un proceso cancerígeno en fase terminal, con un pronóstico de supervivencia inferior a 3 meses, por lo que su vida está en peligro patente. Con estos datos se plantean las siguientes cuestiones. Vamos a planteárnoslas. Primera pregunta. ¿Es necesario que en el caso de A, de Abel, se transmite el expediente de libertad condicional? A, sí, con la urgencia que el caso requiera. B, no, solo deberá elevar el pronóstico de reinserción social. C, sí, en el mismo acto en que se le progrese a tercer grado a esos efectos. D, no, le será concedida la libertad condicional sin más trámite que requiera el centro penitenciario el informe de pronóstico final. La respuesta correcta es la A. Sí, con la urgencia que el caso requiera. Pregunta número 2. En el caso de A, estamos hablando de Abel, ¿de quién debe partir la iniciativa para que la Junta de Tratamiento inicie los trámites para la suspensión de la condena para la libertad condicional? A, solo por escrito del penado dirigido al juez de vigilancia penitenciaria. B, del subdirector de tratamiento a solicitud del interno. C, del subdirector médico responsable de los servicios médicos que lo comunicará al director. D, del médico forense que haya examinado al penado. Dejo unos segundos. La respuesta correcta es la C, del subdirector médico responsable de los servicios médicos que lo comunicará al director. Pregunta número 3. Para la iniciación del procedimiento de libertad condicional en el caso de A, de Abel, ¿cuál de los siguientes documentos no será necesario? A. El consentimiento informado del penado y autorización expresa del penado para que por parte de los servicios médicos se pueda informar a la Junta de Tratamiento de su estado de salud. B. Valoración clínica por parte de los servicios médicos del centro. C. Informe de un forense avalando y acreditando que es correcto el criterio de lo facultativo. D. Ninguno de los anteriores es imprescindible. Bien. Pregunta número 4. No, os voy a decir antes cuál es la correcta, ¿no? Mejor. Si no, complicado. La tercera es la C. Valoración clínica por parte de los servicios médicos del centro. Pregunta número 4. En el caso de que por el centro se considere que no hay peligro patente para la vida del penado, el interno se dirija al juez de vigilancia penitenciaria y tras ser examinado por el forense se corrobore el criterio de los servicios médicos. ¿Podrá el JVP conceder la libertad condicional si estima que el penado es merecedor de la misma? A. Sí, sin más trámite que la constatación de la grave e incurable enfermedad. B. No, la misma podría ser concedida por el tribunal sentenciador. ¿De acuerdo? Seguimos.
C. No se debe producir la previa progresión a tercer grado, ya sea por resolución de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias o por un auto del juez de vigilancia penitenciaria. D. Si la Junta de Tratamiento ha denegado la propuesta, ya no se prevé que se pueda atender la solicitud, ya que se requiere informe de ese órgano colegiado. La respuesta correcta, es la A. Sí, sin más trámite que la constatación de la grave e incurable enfermedad. Pregunta número 5. Si el médico encargado de B detectara en el mismo una enfermedad grave con padecimiento incurable e informara al mismo de su intención de informar al director presidente de la Junta de Tratamiento de su situación médica a efecto de posible libertad condicional, A. Puesto que su vida está en peligro patente, no será imprescindible solicitar su autorización expresa para que se informe a la Junta de Tratamiento. Si el penado no autoriza, se podrá informar a la Junta de Tratamiento de su situación a los efectos oportunos. B. Aunque hay un riesgo patente para la vida del penado, no se realizará ninguna actuación si el mismo no presta su consentimiento, comunicándolo de inmediato al juez de vigilancia penitenciaria. Aunque hay un riesgo patente para la vida del penado, no se realizará ninguna actuación si el mismo no presta su consentimiento, comunicándolo de inmediato al JVP y al tribunal sentenciador. D. Aunque hay un riesgo patente para la vida del penado, no se realizará ninguna actuación si el mismo no presta su consentimiento, notificando al penado dicho extremo por si quiere acudir al juez de vigilancia penitenciaria. La respuesta correcta es la D. Aunque hay un riesgo patente para la vida del penado, no se realizará ninguna actuación si el mismo no presta su consentimiento, notificando al penado dicho extremo por si quiere acudir al juez de vigilancia penitenciaria. Pregunta número 6. En el caso de B, puesto que por el delito cometido le es de aplicación el periodo de seguridad del artículo 36.2 del Código Penal, ¿podría serle concedida la libertad condicional por razón de su enfermedad? A. No, ya que se trata de un requisito imprescindible de acuerdo con el artículo 91 del Código Penal. B. Sí, deberá ser clasificado en tercer grado previamente, sin que en este caso rija el periodo de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 del Código Penal. C. Podrá serle concedida la libertad condicional sin necesidad de ser progresado a tercer grado, sin que el tipo de delito cometido suponga ninguna limitación para ello. D. Puesto que rige el periodo de seguridad del artículo 36.2 del Código Penal, no podrá serle concedida en ningún caso la libertad condicional hasta que cumpla la mitad de la condena. Respuesta correcta. Estamos en la 6. La C. Podrá serle concedida la libertad condicional sin necesidad de ser progresado a tercer grado, sin que el tipo de delito cometido suponga ninguna limitación para ello. La 7. En este caso, informado el director por los servicios médicos, concurriendo el resto de requisitos, ¿cómo deberá proceder? A. Sin más trámite y con la urgencia que el caso requiera, dará traslado de la documentación al juez de vigilancia penitenciaria a fin de que éste decida lo más oportuno o requiera informe del forense u otro experto. B. Informará a la Junta de Tratamiento con la urgencia que el caso requiera, para que por la misma se acuerde la remisión de la documentación al juez de vigilancia penitenciaria, a fin de que éste decida lo oportuno o requiera informe del forense u otro experto. C. Informará al penado de la posibilidad de solicitar la libertad condicional al juez de vigilancia penitenciaria. D. Incluirá en la orden del día de la primera Junta de Tratamiento que se haya de celebrar la incoación del expediente de libertad condicional. La respuesta correcta es la A. Sin más trámite y con la urgencia que el caso requiera, dará traslado de la documentación al juez de vigilancia penitenciaria a fin de que éste decida lo oportuno o requiera informe de forense u otro experto. Pregunta número 8. En el caso de A, atendiendo a lo que establece la instrucción 6/2018 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, si hubiera cometido el mismo delito de B y por lo tanto no hubiera cumplido el periodo de seguridad, ¿podría la Junta de Tratamiento proponer la progresión a tercer grado, modalidad 104.4 del Reglamento Penitenciario, para poder concederle la libertad condicional? A. De acuerdo con la instrucción, la Junta de Tratamiento no deberá elevar propuestas si no se cumplen los requisitos del artículo 36.2 del Código Penal ni de los puntos 5 y 6 del artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, LOGP. B.
De acuerdo con la instrucción, no sería necesario si la enfermedad es grave e incurable. C. De acuerdo con la instrucción, deberán ser los servicios centrales los que directamente realicen la progresión de grado a instancia del médico forense, sin previa propuesta de la Junta de Tratamiento. D. De acuerdo con la instrucción, la Junta de Tratamiento deberá elaborar propuestas aunque no se cumplan los requisitos del artículo 36.2 del Código Penal ni de los puntos 5 y 6 del artículo 72 de la LOGP. 8. A. De acuerdo con la instrucción, la Junta de Tratamiento no deberá elaborar propuestas si no se cumplen los requisitos del artículo 36.2 del Código Penal ni de los puntos 5 y 6 del artículo 72 de la LOGP. La nueva, en el caso de A, detectada la enfermedad por los servicios médicos, ¿podrán recibir información los miembros de la Junta de Tratamiento? A, no, solo el director y el subdirector médico. B, solo las personas a las que el director considere que deben ser informados. C, sí, todos los miembros de la Junta de Tratamiento serán informados en lenguaje comprensible de la situación clínica del interno. D, no, ya que dicha información no es relevante a efecto de adoptar el acuerdo. Pues en este caso, la 9 sería la C, sí. Todos los miembros de la Junta de Tratamiento serán informados en lenguaje comprensible de la situación clínica del interno. 10ª pregunta. Si en el caso de A, la Junta de Tratamiento decidiera no conceder la suspensión para libertad condicional y tampoco el juez de vigilancia penitenciaria la concediera, A, para una nueva revisión de su situación deberán dirigirse al juez de vigilancia penitenciaria, salvo que se produzca un grave deterioro en su situación clínica, que ponga de manifiesto un peligro patente para la vida del interno. B. Solo podrán ser valorados de nuevo si se produjera un deterioro en su situación clínica. C. Solo podrán ser valorados de nuevo transcurrido un año, salvo se produjera un deterioro en su situación clínica. D. Deberán ser valorados de nuevo cada vez que se produzca un deterioro en su situación clínica y en todo caso en el plazo máximo de 6 meses. Respuesta correcta es la D. Deberán ser valorados de nuevo cada vez que se produzca un deterioro en su situación clínica y en todo caso en el plazo máximo de 6 meses. Pregunta número 11. Si la situación de enfermedad grave se diera en un interno que se encontrara en prisión preventiva, A. Se comunicará al tribunal sentenciador los efectos oportunos. B. Se comunicará al órgano judicial del que dependa los efectos oportunos. C. Se comunicará al juez de vigilancia penitenciaria los efectos oportunos. D. Se comunicará al órgano judicial del que dependa y al JVP los efectos oportunos. La 11 es la B. Se comunicará al órgano judicial del que dependa los efectos oportunos. 12. En el caso de que al penado A, tras habérsele suspendido la condena para libertad condicional, reingrese en prisión tras serle revocada la libertad condicional, concurriendo todavía las razones médicas por las que el JVP le concedió la libertad condicional, A, deberá ser regresado a segundo grado, sin perjuicio de que en un plazo de 6 meses pueda revisarse de nuevo su situación. No podrá obtenerse de nuevo, esta es la B, la libertad condicional, salvo que el peligro para la vida sea patente. C. Los servicios médicos deberán evaluarlo de nuevo, pudiendo procederse, si fuera necesario, a un nuevo estudio para la concesión de la libertad condicional. D. Se comunicará de forma inmediata al JVP a efectos de que sea estudiado por el forense para decidir si procede o no de nuevo a la concesión de la libertad condicional. La respuesta correcta es la C. Los servicios médicos deberán evaluarlo de nuevo, pudiendo procederse, si fuera necesario, a un nuevo estudio para la concesión de la libertad condicional. Bueno, pues vaya, ¿qué? ¿Cómo lo lleváis, chiculillos? Bueno, pues vamos a por otro supuesto práctico. La sección primera de la Audiencia Provincial de Madrid ha dictado sentencia por un delito contra la salud pública por sustancias que no causan grave daño a la salud a 3 personas. A, de nacionalidad colombiana y con residencia legal en España. Ha sido condenado a una pena de prisión de 3 años. 0 meses y 0 días, 3 años. Además, se le ha impuesto una pena de prisión de 3 años adicionales, 0 meses y 0 días, por lesiones ocasionadas al policía que le iba a detener. B, de nacionalidad eslovena con residencia legal en España, ha sido condenado a una pena de prisión de 2 años, 6 meses y 0 días, al concurrir agravante de reincidencia y atenuante de drogadicción. Bien. C, de nacionalidad guatemalteca y sin residencia legal en España, ha sido condenado a una pena de prisión de 1 año, al aplicársele la pena inferior en grado a la señalada para su delito. Con estos datos se plantean las siguientes cuestiones. Primera pregunta. Respecto a A, el criterio general con respecto a su posible expulsión será A, que el tribunal acuerde que cumple todo o parte de las penas impuestas y que se sustituya la ejecución del resto de la pena por la expulsión, cuando cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado.
B. El reo deberá cumplir toda la condena impuesta y ser expulsado al cumplir la condena. C. El reo deberá cumplir toda la condena impuesta y no será expulsado. D. El tribunal debería acordar que se sustituya la ejecución de toda la pena por la expulsión. La respuesta correcta es la A. El tribunal acordará que cumpla todo o parte de las penas impuestas y que se sustituya la ejecución del resto de la pena por la expulsión cuando cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado. Pregunta número 2. Si el tribunal acordara que el reo cumpliera 2/3 de la pena antes de ser expulsado, pero al cumplir 3 años de condena fuera clasificado en tercer grado, A. Será expulsado sin cumplir los 2/3 si se le concediera la libertad condicional. B. Se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español. C. Seguirá en tercer grado hasta que cumpla la parte de condena señalada por el juez o tribunal. D. No podría ser expulsado. La respuesta correcta es la B. Se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español. Tercera pregunta. ¿Procedería la expulsión de B teniendo en cuenta su nacionalidad? A. Solo si llevara residiendo en España menos de 10 años. B. Solo cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, su antecedente y circunstancias personales. C. No, por tratarse de un penado de un Estado miembro de la Unión Europea. Sí, la D. Pero por tratarse de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea requerirá su consentimiento. La tercera pregunta es la B. Solo cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, su antecedente y circunstancias personales. Cuarta pregunta. Teniendo en cuenta la pena impuesta a B, si resultara procedente su expulsión, ¿cuál sería el criterio general en cuanto a la parte de la pena a ejecutar? A. Que el tribunal acuerde que cumple todo o parte de las penas impuestas y que se sustituya la ejecución del resto de la pena por la expulsión cuando cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado. B. El reo deberá cumplir toda la condena impuesta y ser expulsado al cumplir la condena. C. El reo deberá cumplir toda la condena impuesta y no será expulsado. D. El tribunal debería acordar que se sustituya la ejecución de toda la pena por la expulsión. La respuesta correcta es la A. Que el tribunal acuerde que cumpla todo o parte de las penas impuestas y que se sustituya la ejecución del resto de la pena por la expulsión, cuando cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado. Pregunta número 5. Si el tribunal entendiera que resulta necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito que el penado cumpla una parte de la pena, ¿qué parte de la misma habrá que cumplir? A. Mínimo la mitad de la condena impuesta. B. Mínimo 2/3 de la condena impuesta. C. Máxima 2/3 de la condena impuesta. D. No se establece máximo ni mínimo. La 5 es la D. No se establece máximo ni mínimo. Pregunta número 6. Respecto de C, ¿cuál sería el criterio general en cuanto a la parte de la pena a ejecutar? A. El tribunal debería acordar que se sustituya la ejecución de la mitad de la pena por la expulsión. B. El reo deberá cumplir toda la condena impuesta y no será expulsado ni por el artículo 89 ni por el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, ya que se le ha impuesto una pena de 1 año. C. El reo deberá cumplir toda la condena impuesta y ser expulsado al cumplir la condena de acuerdo con el artículo 89 del Código Penal. D. No podrá ser expulsado como sustitución de la pena de prisión, pero sí de acuerdo con el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería. La respuesta correcta es la D. No podrá ser expulsado como sustitución de la pena de prisión, pero sí de acuerdo con el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería. Pregunta número 7. Si en el caso de B se acordara la expulsión del extranjero por vía del artículo 89 del Código Penal y posteriormente no pudiera la misma llevarse a efecto, A. El reo cumpliría la mitad de la condena y posteriormente sería expulsado si antes no se le clasifica en tercer grado o se acuerda la libertad condicional. B. Se procederá a la ejecución de la pena o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma. C. Se procederá a la ejecución de la pena sin que sea posible, en este caso, la suspensión de la ejecución de la misma. D. Quedaría en prisión provisional hasta que definitivamente se dicte auto revocando la expulsión. La respuesta correcta es la B. Se procederá a la ejecución de la pena o a la aplicación, en su caso, de la suspensión de la ejecución de la misma. Y bueno, pues hemos acabado con otro supuesto práctico. Espero que os esté siendo medianamente ameno y medianamente entretenido dentro de que es un poquito espeso, ¿no? Pero pensad que estáis siendo curiosos, tenéis ganas de aprender, es cultura general. Pues claro que sí, a por todas.